Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, mis amigos de YouTube. Estamos acá transmitiendo, traemos acá un mensaje más, acá en este canal de Juan José Acevedo. Sean todos bienvenidos que nos están visitando en este canal. Y este video pues se está haciendo para edificación. No es un video para contienda. Dios nos ha llamado para hacer unidad en el cuerpo de Cristo. Sabemos que hay diversidad de doctrinas, de creencias en las diferentes denominaciones de la iglesia evangélica, y toda doctrina debe de escudriñarse a raíz de las santas escrituras, la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos manda, y nuestro Dios nos manda, a que debemos de renovar nuestro entendimiento por medio de la lectura de las escrituras y haciendo una interpretación correcta de las escrituras. Ya que las doctrinas no son de interpretación, ya que la Biblia no es de interpretación privada. Por lo tanto, toda doctrina debe de someterse a lo que la palabra de Dios nos dice. Y este video no se está haciendo para contender, sino que se está haciendo con mucho amor, con mucho cariño, para las iglesias pentecostales del país que quizás abracen esta doctrina, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, y que ha sido transmitido por generación. Ya tiene cerca de 115 años, 120 años de que la doctrina del bautismo del Espíritu Santo ha sido instalada en las iglesias de tendencia pentecostal, y es por eso que hago este video para que mediten, que analicen en la palabra de Dios a raíz de lo que vamos a reflexionar el día de hoy sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y la primera pregunta que surge es: ¿el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua? Es una de las preguntas y es una de las creencias que se tiene, de que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto de el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Hoy vamos a tratar de hacer un video corto para que podamos comprender el significado del bautismo del Espíritu Santo. Antes de iniciar este tema, vamos a leer un enunciado de una congregación religiosa, la más grande del país, con relación al tema del bautismo en el Espíritu Santo. Ellos tienen una declaración de fe en su página web, la he tomado de ahí, y dice: declaración de verdades fundamentales, y es la verdad número 7. Y esta congregación dice: todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Esta experiencia es distinta a lo del nuevo nacimiento. Eso es lo que esta congregación religiosa tiene como una declaración de verdades fundamentales sobre las cuales tienen su sustento. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tan cierto es esta verdad? ¿Qué tan sustentado bíblicamente es esta declaración? ¿Es la Biblia? Nos enseñará la Biblia, nos estará enseñando la Biblia que debemos de buscar esa promesa. ¿Qué creyeron los apóstoles?
o qué transmitieron los apóstoles como doctrina con relación al bautismo del Espíritu Santo, eso lo vamos a estar viendo ahorita. Vamos a iniciar primeramente con el significado de bautismo. ¿Qué significa bautismo? Vamos a iniciar con este concepto. Bautismo proviene del griego y significa baptisein, que quiere decir sumergir algo bajo un líquido. Es una palabra que no viene de la religión, se utilizaba en esos tiempos y la utilizaban para darle colores a las telas, diferentes colores a las telas, en los cuales sumergían en líquidos, es decir, las bautizaban las telas para cambiarle los colores. De ahí viene la palabra bautismo. Pero ¿de dónde nace, de dónde viene la palabra de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, esa fue una promesa que nuestro Dios lo dijo por medio del profeta Joel. En Joel 2:28 al 30 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y en el 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este fue el pasaje famoso que el apóstol Pedro, después de darse el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de el sacrificio de Cristo, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de las cosechas, donde estaban reunidos en Jerusalén, todos los judíos de todas las partes del mundo se congregaban ahí. Y en ese día, en Hechos 2 nos muestra y nos relata de cómo se dio el derramamiento del Espíritu Santo, de la promesa que se dio. Ahí fue donde inició, y ahí se posaron sobre los discípulos unas lenguas como de fuego sobre sus cabezas, y ahí hablaron en idiomas. El hablar en lenguas en ese momento, ya como lo establece la Biblia, es hablar en otros idiomas. Y el hablar en esos otros idiomas, dice el apóstol Pablo, no es para los creyentes, no es para edificación de los creyentes, sino que es edificación para los incrédulos. Es decir, que estos incrédulos en el día de Pentecostés, donde se convirtieron 3,000 personas, escucharon el mensaje del Evangelio por medio del apóstol Pedro, cuando se dirigió. Escucharon el Evangelio en estos hermanos galileos, estos 120, que eran personas indoctas, que no tenían conocimiento, que no sabían hablar otros idiomas, pero que Dios les dio ese don de hablar en otros idiomas para que pudieran explicarle el Evangelio a los judíos que vivían en todas las partes del mundo y que se habían congregado en ese momento. Y por eso creyeron en el Evangelio dicho por los 120 apóstoles que estuvieron conversando y hablando en otros idiomas. El bautismo del Espíritu Santo, ya lo vemos más adelante en los evangelios, fue una promesa hecha por Dios, y lo vemos en el libro de Juan 7, y dice así: yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Es una promesa de viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, cuando ya nuestro Señor Jesucristo había hecho esa obra expiatoria, cuando ya se les había presentado en Hechos 1:5, Jesucristo les dijo a los apóstoles:
y a sus discípulos. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y luego vemos cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos y lo vemos relatado en el libro, en el capítulo de Hechos número 2. Pero ¿qué sucedió? El Espíritu Santo había caído, habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Y el apóstol Pedro narra los hechos que sucedieron en el capítulo 11, versículos 15, 16 y 18, y se lo transmite al resto de judíos para que vean la obra que Dios está haciendo y cómo se está promoviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacia todos. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 11, del 15 al 16. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio, refiriéndose al evento de Hechos 2. Entonces me acordé de la palabra del Señor, como Él dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. El 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces vemos que este evento de haber caído el Espíritu Santo sobre los gentiles tenía como objetivo principal demostrarle a los judíos, los cuales había sido el pueblo que Dios había escogido para que transmitieran al mundo el evangelio, que predicaran de Dios, y en los cuales ellos se habían hecho tan arrogantes que ellos creían que únicamente la salvación era para los judíos. Entonces, analicemos bien ese contexto, esa concepción que ellos tenían y cómo Dios los va guiando en su revelación, en sus designios, aunque todos ya sabemos que el plan de salvación de toda la humanidad está desde el mismo Génesis 3:16, cuando promulgó, 3:15, cuando le promulgó la maldición sobre la serpiente. Ahí vemos el plan de salvación, ahí vemos el primer evangelio que es anunciado. Entonces, el evangelio no es cosa de solo un pueblo, de unos elegidos. El evangelio es para todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí Dios les está enseñando a estos judíos que la salvación es también para los gentiles, es decir, los no judíos. Entonces, hoy en día tenemos esa confusión, se nos ha enseñado en muchas iglesias sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque son dos eventos diferentes. Hoy nos vamos a centrar a hablar en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los propósitos? Y la importancia lo vamos a ver el día de hoy resumidamente. ¿Qué es lo que la doctrina de los apóstoles y qué es lo que creían los apóstoles? ¿Cómo era el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es algo que lo deben de buscar los cristianos? Veamos lo que dice el apóstol Pablo al respecto. En 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo nos va a enseñar con una claridad sorprendente que el bautismo del Espíritu Santo es el que nos inicia y nos une con Cristo al ser sumergidos totalmente en Cristo, y esto lo hace por medio de el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en este
en este libro, de esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia de no judíos en lo que hoy es Grecia, ¿verdad? Un puerto muy famoso. En ese tiempo, en nuestro país también hay un puerto que se llama Corinto y que es el más importante de nuestro país. Y dice así en el versículo número 13, Primera de Corintios 12:13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. ¿Cuántos fueron bautizados por un mismo espíritu? Le está diciendo a la iglesia de Corinto, todos. Y ahí, nótese que no está diciendo, no se está refiriendo al hablar en lenguas, ¿verdad? Y al final dice, y a todos nos hizo beber de un mismo espíritu. Esto nos está diciendo que todos los creyentes somos unidos a Cristo cuando creímos. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo lo sumerge en la sangre de Cristo, lo sumerge totalmente para que el perdón sea total, lo sumerge totalmente en la gracia de Dios, lo sumerge totalmente en la misericordia de Dios. Quizás a algunos esto les parecerá un poco extraño porque les han enseñado algo diferente. Pero el concepto que se ha enseñado en muchas de las iglesias pentecostales, esta doctrina no tiene más de 115, 120 años, pero la Biblia tiene mucho más tiempo que esos hermanos que nos han venido enseñando de una manera incorrecta, porque así lo entendieron ellos, un libro histórico, el libro de los Hechos, y no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Es una unión real cuando nos bautiza, que nos une con Cristo, y por eso el apóstol Pablo en el libro de los Efesios 2:22 dice, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu es el que nos convence de pecado y nos convence para el arrepentimiento. De pecado por cuanto no creíamos que Cristo vino a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces, esa fue la obra del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos todos el bautismo del Espíritu Santo. Y lo vemos reafirmado en el libro de los Gálatas, después que el apóstol Pablo les escribe, porque se ha dado cuenta que se han apartado o se están introduciendo doctrinas judaizantes en la iglesia de Galicia, de los Gálatas, y es por eso que el apóstol Pablo les escribe a esa iglesia que Pablo había fundado, porque Pablo se estaba encontrando con ese problema que algunos cristianos estaban enseñando mal, y Pablo les envía esta carta para corregirles. Algunos enseñaban que el Espíritu Santo, la salvación, la recibían por medio de hacer méritos, de hacer buenas obras, y Pablo los corrige y les dice en Gálatas 3:2 de la siguiente manera: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Indudablemente que por el oír con fe, porque por la fe viene por el oír. Cuando se oye el Evangelio y le crees, en ese momento viene la conversión, el arrepentimiento, y el Espíritu Santo te sumerge en el perdón de Dios, en la gracia de Dios y en el fuego, y ese fuego que purifica tus pecados y te hace nacer de nuevo y te limpia de todo pecado y te hace una nueva criatura. Recibimos el Espíritu Santo después de recibir nuestra conversión.
Es ahí cuando todos recibimos el Espíritu Santo y nos sumerge en Cristo. Entonces vemos claramente que el apóstol Pablo les está cuestionando por medio de esta pregunta si el Espíritu Santo lo habían recibido todos, no solo algunos, si lo habían recibido por las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio que les predicó. Indudablemente que el Espíritu Santo se recibe por recibir el Evangelio en el momento que creemos y nos arrepentimos. En el libro de los Hechos hay un texto que este libro histórico causa cierta confusión en cuanto a la definición del propósito y la diferencia que hay entre el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la llenura. Y lo vemos en Hechos 19, del 1 al 6. Este es un evento en el cual Pablo se encuentra con ciertos discípulos y lo vamos a estar leyendo. Y dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir, pues de él es a saber Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Es ahí donde viene el problema, porque se enfatizan en las lenguas, en la imposición de manos y no en la pregunta que les hace Pablo en el haber creído, haberse convertido. Allí es donde se recibe, porque cuando Pablo les pregunta es que si ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo y que si lo hicieron cuando creyeron, y ellos eran discípulos del apóstol Juan y aún no habían oído el Evangelio. Entonces, acá Pablo le habla a estos discípulos de Juan, se habían recibido el Espíritu Santo y el sumergirlo en el perdón, la gracia y toda la bondad del Señor. En el caso del bautismo del Espíritu Santo coincidió también con el hablar en lengua. ¿Y a qué se debió ese motivo de que coincidió con el hablar en esos otros idiomas? Bueno, ese era un mensaje que Dios le estaba transmitiendo a los judíos, y ya lo vimos en Hechos 11, el 15 al 18. Y era demostrarle a los judíos que también la salvación era para los gentiles. El nacimiento de la iglesia se dio indudablemente con la partida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a los judíos les estaba mostrando que la salvación era también para los no judíos. Así que mis hermanos, todo creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo cuando cree. Y ese no es más que el sello del Espíritu Santo dicho por el apóstol Pablo en Efesios 1:13, y nos dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo es el creer en Cristo. El hablar en lengua es un don del Espíritu diferente, y que Dios lo usó en su momento con un propósito como tal. Las lenguas no son para edificación de los creyentes, sino
la profecía, la palabra, esa es la edificación. La palabra que es entendida, el apóstol, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios 14. Ahí habla claramente de cómo se debe de hacer el tema de las lenguas y cómo se debe de hacer en orden ese carisma, ese don del Espíritu, del hablar en lenguas del Espíritu Santo. Así es que, mis estimados hermanos, todos los que creemos en Cristo hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando creemos. No es una experiencia que debemos buscarla. No, nosotros ya la tenemos. Nosotros lo que debemos de hacer es vivir en llenura del Espíritu Santo, leyendo la palabra, orando, para permanecer siempre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que nosotros tenemos y que habla. Nosotros mismos hablamos de que somos hijos de Dios. Y bien, hermanos, pues este ha sido prácticamente todo el video. El objetivo del video, como bien se los mencioné al inicio, es para edificación, no para contienda, sino para haciendo una sana interpretación bíblica de lo que creyeron los apóstoles, el apóstol Pablo, con relación al bautismo del Espíritu Santo. Espero que sea de mucha edificación en el amor de Cristo. Todos hemos sido llamados a tener paz, a estar en armonía, a ayudarnos unos con otros. Los dones de uno nos sirven para nosotros, para que seamos edificados y sigamos creciendo y que nuestra mente se vaya renovando hasta la estatura de Cristo. Y ese es el objetivo de que debemos demostrar a Cristo en nuestra vida. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga y nos vemos para el próximo video.